Buenas noches, agradecerle su presencia en el tema de la soberanía energética, que es tan necesaria hoy por hoy para Canarias y fundamentalmente para tener eso la soberanía política, si no va a ser matemáticamente imposible. En primer lugar, también agradecer la amabilidad que ha tenido por la provincia de cedernos estas instalaciones para poder realizar este acto. Y decirles aquello de que ayer a las 12 a la 1 de la tarde, pues ya la tan anunciada y no menos esperada suspensión de la famosa consulta auspiciada por el gobierno de Canarias. Hombre, esto es una demostración más de la permanente agresión que el gobierno de España está haciendo contra el pueblo de Canarias. El gobierno de España y las instituciones del Estado. Donde el último episodio del Tribunal Constitucional, de una forma bastante diligente para algunos asuntos, en menos de nada, pues emite la resolución donde se suspende el tema de la consulta. Aquí también habría que empezar a poner ya culpables, o por lo menos a criticar la poca valentía que ha tenido el gobierno de Canarias en la persona de su presidente, el señor Paulino Rivera, que yo creo que tendría que haber tenido más valentía. Tampoco se puede pedir valentía a una persona que no lo es, pero bueno, ya que le queda poco, al menos tener el arrojo de plantarse y decir que la consulta se iba o se va a celebrar sí o sí y con todas las consecuencias políticas que eso conlleva. Vamos a ver si los movimientos sociales, la coordinadora que está intentando sacar la consulta, no creo que vaya a ser para el día 23, porque no hay espacio o tiempo suficiente para poderla llevar a cabo, pero el próximo día 15 se va a volver a reunir en la isla de Fuerteventura para tomar una decisión sobre ese particular. Nosotros seguimos insistiendo en una cuestión. Ya va siendo hora de que tenemos que parar esta continua agresión en todos los órdenes que el gobierno de España está realizando con este pueblo. Esto no se puede seguir soportando. Agresión en lo educativo, en la sanidad, en los servicios sociales, en los temas fiscales, etcétera, etcétera. Hoy también nos desayunábamos, por decirlo de alguna manera, con otra noticia muy favorable, por supuesto, para Repsol. Parece ser que en los próximos presupuestos generales del Estado ya está consignada una rebaja fiscal importante para las petroleras. Pero claro, fundamentalmente va a ser para Repsol, porque es la única que está haciendo extracciones. Al parecer, en esos presupuestos generales del Estado del próximo año va a haber una rebaja fiscal en el impuesto de sociedades que van a pagar única y exclusivamente el 15% de los beneficios. Dados sus estados de cuenta referidos al año 2013, según las noticias que daban algunos hospitales hoy, le supone un ahorro fiscal a Repsol de aproximadamente unos 400 millones de euros anuales, saque o no saque petróleo. Insisto en esto, se van a ahorrar a partir del 2015 casi 400 millones de euros por vía fiscal, saque o no saque petróleo. Independientemente de esa regalía extraña del famoso 8%, que no sabemos si va a ser vía sobre o vía puerta giratoria, que esperemos que también ahora tenemos que entender que el señor Soria el año próximo se va a quedar en el paro
y posiblemente el hombre necesite un buen puesto de trabajo en Repsol o en alguna de las filiales de la misma. Esto también tenemos que denunciar. Otra de las cuestiones que se está soslayando o se quiere soslayar de diversos ámbitos en el tema de las prospecciones petrolíferas, y es el aumento de la militarización de Canarias. Todos sabemos que el tema del Africom está ahí. ¿Para qué se inventó el Africom? Y donde Canarias juega un papel importantísimo. El blindaje militar de Canarias es algo sorprendente. Y además es que no se esconden para decirlo. O sea, las autoridades militares de la colonia no se esconden para decirlo. Aquí los sucesivos virreyes militares que aparecen por aquí dicen abiertamente de que las prospecciones, en el caso de encontrarse petróleo o gas, van a generar tensión en la zona. Con lo cual hay que seguir blindando militarmente Canarias. Y no se esconden para decir, deben estar ya asumiendo el tema de que, hombre, hay que superar militarmente la capacidad aérea militar de Marruecos, y dentro de poco parece ser que van a cambiar los obsoletos F-118, esos que están engando, por otros de igual potencia que tiene Marruecos. Y lo dicen abiertamente en los digitales y en los periódicos de la derecha. Y casualmente, todo ese blindaje, el blindaje de la base naval de Canarias, el blindaje de la isla de Fuerteventura, donde se ha ampliado hasta límites insospechados, ¿no?, todas las instalaciones militares del lugar, ya que el matorral, que está en un sitio estratégico porque está al lado del aeropuerto de Fuerteventura, los elementos de comunicación, de contraespionaje en Fuerteventura, en la montaña de la Muda, etcétera, etcétera, y mucho más, ¿no? Y esto sí que es bastante preocupante, porque aquí está todo, desgraciadamente está todo unido. No solo la cuestión medioambiental, el deterioro, una fragilidad que tenemos como territorio, etcétera, sino el tema de una más que posible tensión en la zona, con motivo del tema de las prospecciones. Y nos venden el cuento del tema del enemigo yihadista, que está creado por ellos, están creados por ellos. Cuando me refiero a ellos es al imperio, a los Estados Unidos, y nos quieren meter el miedo con algo que no viene ahora mismo ni a cuento, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones, son los parámetros donde tenemos que estar muy vigilantes, porque o paramos sí o sí el tema de las prospecciones, o el futuro de Canarias va a ser más negro que el petróleo que quieren expoliar. Yo le voy a dar la palabra, se le cede la palabra a la compañera Lucy para el segundo turno de intervención. Hola, buenas tardes a todos y buenas tardes a todas. Yo creo que, bueno, viendo el público asistente, probablemente poco les vamos a contar de novedoso sobre las prospecciones. Bueno, tal vez excepto de que preveemos que el barco llegará entre el miércoles y el viernes de la próxima semana, y que ya algunos y algunas estamos trabajando en la bienvenida al mismo, que merece una buena bienvenida, y que hay que sumarse a ese trabajo que se está realizando. Desde la óptica de las personas que defendemos la soberanía de Canarias, vivimos en este momento un momento clave, o sea, una coyuntura que es clave. El tema del petróleo, ya lo decía Vicente ahora, para algunos son razones exclusivamente medioambientales, las que suponen las razones por las que se oponen a estas prospecciones.
Para otros las razones no son exclusivamente medioambientales, o sea, defendemos el entorno de nuestra tierra, pero lo defendemos además porque entendemos que nadie desde el exterior puede decidir sobre los recursos naturales de otro país. Y cuando eso se hace, cuando alguien del exterior decide sobre los recursos naturales de otro país, desde el siglo XIX, eso se conoce como colonialismo, que es la situación que vive Canarias en estos momentos. Y por eso, pues no se hacen las prospecciones en Baleares, no se hacen las prospecciones en Málaga, alegando además las mismas razones que se podrían alegar perfectamente en Canarias. En un caso porque perjudicaría su sistema económico, como en el caso de Baleares, que depende fundamentalmente económicamente del turismo, como en Canarias. En otro caso por su entorno medioambiental, por defensa de su ecosistema. El ecosistema de Canarias es uno de los ecosistemas probablemente más ricos del mundo, con mayor diversidad de la que se puede encontrar en la mayor parte de los espacios naturales del mundo, pero sin embargo eso aquí no importa. Eso aquí no importa porque al fin y al cabo no dejamos de ser el último territorio de ultramar, el último territorio de lo que fue ese imperio colonial español. Pero también las prospecciones petrolíferas son una oportunidad. Yo sé que a veces cuando digo esto, a la gente pues como que se le erizan los pelos y se como que una oportunidad, esta putada que nos están haciendo. Pues sí, es una oportunidad porque si nosotros empezamos a analizar la historia reciente de Canarias, veremos que ninguna otra cuestión ha generado las inmensas movilizaciones que se han generado en Canarias con el tema de las prospecciones. Y esto no es una casualidad, esto no se debe única y exclusivamente a que desde la Coordinadora contra las Prospecciones, que desde el 2012 venimos batallando en la lucha contra las mismas, se haya trabajado más o menos bien. Se debe también al sentir de un pueblo que está cansado. Está cansado de ser un pueblo con el mayor índice de desempleo, el mayor índice de fracaso escolar, el mayor índice de abandono universitario, el mayor índice de personas sin cobrar ninguna prestación, de pobreza. Es un pueblo que se agota y ya no se cree ninguna mentira. Ya no se cree que Repsol, como decía al principio Soria, vaya a crear 50.000 puestos de trabajo en Canarias. No se cree que vayan a crear 5.000 y no se cree nada. Cuando nosotros explicamos a la gente, cuando vamos por ahí creando las asambleas populares, explicamos a la gente que además la gente que va a trabajar en esas plataformas como personal subsidiario, porque el personal principal ya lo tiene Repsol, se está contratando a través de una empresa de trabajo temporal en Malta. La gente te mira y se sorprende porque la mayor parte no sabe ni siquiera dónde queda Malta, ni qué demonio es eso. Y con esto lo que quiero decir es que para quienes defendemos la soberanía de este archipiélago, no se nos va a presentar otra oportunidad histórica como esta para trabajar el tema de la soberanía. Y no solo de la soberanía energética, no solo de los modelos alternativos de desarrollo, sino también de la soberanía política. Tenemos por tanto una responsabilidad con este pueblo y hay que doblegar el trabajo. Hay que empezar a multiplicarnos por 20. Yo siempre digo que nosotros salvamos la dignidad justo precisamente con Cataluña y Euskal Herria, de los conjuntos de los pueblos del Estado español, cuando en esa pregunta trampa, o en esa referéndum trampa que nos hizo el Partido Socialista Obrero Español nada más llegar al poder, nos quisieron meter en la OTAN. Y aunque finalmente lo consiguieron, salvamos la dignidad de todos los pueblos del Estado español, solo 3 pueblos, precisamente porque éramos los 3 que entendíamos que ese instrumento, el instrumento de la OTAN, ese instrumento que sigue también militarizando nuestro archipiélago, no podía ser más que un arma para seguir oprimiendo a otros pueblos del mundo. En ese mismo espíritu se realiza hoy este acto. No es casualidad que sea precisamente una compañera vasca la que esté hoy compartiendo nuestra mesa. Y no es casualidad porque la solidaridad entre los pueblos ha sido el camino que nos ha permitido construir grandes hazañas en la historia. Y si no, miremos hacia Cuba. No les da tanto miedo a los médicos cubanos el ébola como a los médicos estadounidenses, españoles, europeos. No les da tanto miedo. Tal vez porque ahí prima el concepto de solidaridad internacional por encima de cualquier otra cuestión. Esa misma solidaridad
que es la que quiso poner en marcha Los Pueblos Deciden, cuando una serie de pueblos, de distintos pueblos del Estado español nos unimos en una sola candidatura para ir a las elecciones europeas. Esa solidaridad internacional, nosotros sabemos que somos pueblos distintos, nosotros sabemos que tenemos probablemente caminos distintos que recorrer, pero sabemos que tenemos un objetivo común, que es la libertad. El derecho a decidir, ese derecho que se nos ha hurtado en estos días, ese derecho que el día 9 quieren impedir que pueda ejercer el pueblo catalán, es el derecho que el pueblo canario también reivindica para poder decidir sobre sus recursos, para poder decidir sobre sus aguas territoriales, porque lo quieran decir o no desde el gobierno de Canarias y nos lo impidan decir o no desde el gobierno de Madrid. Con dignidad nosotros decimos que esas son nuestras aguas, las de nuestro archipiélago, las que corresponden a nuestra nación, y que por tanto vamos a seguir luchando por decidir, y que nos pueden amordazar con su tribunal constitucional. Esa sentencia, esa medida es exclusivamente de carácter político, no tiene nada que ver con la Constitución, no tiene nada que ver con una medida de carácter jurídico. Al Partido Popular se le ha metido en cabeza que este pueblo no pueda decidir, y este pueblo, más temprano que tarde, va a decidir, y va a decir que no tenemos esas prospecciones, y va a decir cómo quiere construir su nuevo modelo de desarrollo, que tampoco es ese modelo del cemento, ese modelo de los grandes edificios, de destrucción de todo el cinturón de nuestro litoral. Ese tampoco es nuestro modelo. Nuestro modelo es un modelo donde van a haber energías alternativas, donde nuestro sol, nuestra agua y nuestra tierra nos va a dar lo suficiente para vivir. Un modelo donde la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la soberanía política va a permitir que el pueblo canario se coloque con dignidad en la historia de los pueblos del mundo, caminando junto a otros muchísimos, en este caso, y por solidaridad con la compañía que está aquí, caminando junto al pueblo vasco por la libertad de todos los pueblos del mundo. Gracias. La compañera Maite Aristegui sobre los temas medioambientales es bastante importante. Y creo que ahora se ha cortado un poco el tema para que podamos oír su intervención de viva voz. Uno se preguntará, bueno, ¿quién es Maite Aristegui? Pues mira, ha sido cabeza de lista al Congreso por Guipúzcoa en las elecciones del 2011, obteniendo un escaño junto con otros 6 compañeros más y otros 3 senadores, siendo miembro de Amaiur, que es la primera fuerza política del País Vasco, el número de diputados. Es portavoz adjunto de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, también es portavoz de la Comisión para el Estudio del Cambio Climático, viene del colectivo Interenistac y del mundo del sindicalismo agrario. Ha sido firmante del Pacto de Lizarra, se ha dado a conocer por gestos como la huelga de hambre que mantuvo durante 3 días para evadir el acercamiento de los presos de ETA, miembro del Foro de Debate Nacional, ha tenido un papel destacado como portavoz en defensa de los acusados en el sumario 1898, macrojuicio político contestado por el pueblo vasco en la defensa de sus derechos democráticos. Esta es, en definitiva, Maite Aristegui, una persona vinculada a los problemas de su nación, defensora a ultranza de su pueblo y comprometida, muy comprometida, con los derechos democráticos de Euskal Herria. Tiene la palabra la compañera. Muchísimas gracias. Y bueno, después de estas palabras y de oír a los compañeros, pues en primer lugar agradecer el que me hayáis llamado y poder estar hoy aquí con vosotros y vosotras. Es un honor para mí pues mostraros nuestra solidaridad internacionalista y desde luego conocer muchísimo más y mucho más cerca la problemática que os afecta, ¿no? Hoy que hemos conocido pues otro apagón democrático, como ya nos estamos acostumbrando demasiado, ¿verdad? Y pues bueno, ya vais viendo, nosotros estamos muy acostumbrados en el País Vasco, desgraciadamente, a recibir bofetadas de este tipo, ¿no? Y ya veis también, vosotros vais probando
la censura, el desprecio y bueno, cómo se ningunea, ¿verdad?, la problemática que tenéis y la llamada de este pueblo, cómo os ignora al final de Madrid. Desde ese punto de vista, pues mostraros nuestra solidaridad y bueno, nuestra compañía en este viaje, siguiendo las palabras de los compañeros, ¿no? Y vemos cómo Madrid sigue imponiendo, y en este caso cómo se impone lo que sería vuestra destrucción absoluta, ¿no? Hoy he charlado bastante con Vicente, me ha contado muchísimas cosas y la verdad es que lo he visto todavía muchísimo más claro, ¿no? Que al final Madrid os quiere imponer, pues eso, arrastrar toda vuestra sociología, vuestra economía, vuestra supervivencia en definitiva, ¿no? Y cuando queréis seguir viviendo, como queréis seguir viviendo de vuestro sol, de vuestra tierra, de vuestros mares, y no de intereses ajenos que ellos conocen muy bien, Rajoy y compañía conocen muy bien, cuando ven que no pueden hacer otra cosa, pues recurren como siempre a esa respiración asistida del Tribunal Constitucional y van a cortar, ¿no? Como cada vez que se llama al pueblo, pues cortan de raíz. Entonces, pues eso, lo primero, nuestra solidaridad y desde luego nuestra disposición a llevar vuestra demanda, a conocer más nuestra realidad como pueblos hermanos allá donde podamos. En ese sentido, pues hoy tenía que haber estado aquí además Josu Juaristi, que es nuestro eurodiputado. Él no ha podido venir por razones de agenda, pero también me ha dicho que os transmita que hubiera estado aquí encantado, y desde luego lo mismo, su solidaridad, su acompañamiento, y desde allá donde está, desde luego hará todo lo posible por llevar esta lucha a donde tiene que estar. Ahora mismo sí que está ya, está candente, está vivo el tema en Europa, y desde luego lo que está claro es que la legislación marca muy clarito que no se pueden hacer prospecciones en aguas profundas. Eso es impepinable. Entonces, si hay que respetar la ley, hay que respetarla, ¿no? Como dicen ellos, la ley hay que respetarla. Bueno, hay movimientos, hay preguntas en comisión y desde luego está dispuesto a recoger lo que le presentéis, marcar las prioridades, lo que se puede hacer, porque aquello es un batiburrillo también muy grande. Espero que les haga más caso que lo que nos hacen a nosotros aquí, porque esas comisiones de industria y de cambio climático son pues un circo más, La verdad es que son de reír si no fuera para llorar, ¿no? Pero no sirven absolutamente para nada. Esperemos que en Europa pues se pueda hacer una lucha más potente, más firme, y desde luego pues está a vuestra disposición con lo que presentéis, lo que pidáis, para mover allá lo que haya que mover, Entonces, hay marcar prioridades y ver cómo se puede luchar. Y desde luego, nosotros también, en Madrid, en lo que podamos, en las posibilidades que tengamos, teniendo en cuenta además que ahora también en el País Vasco se ha aprobado, hace 15 días, unas prospecciones en la costa cercana al pueblo de Ondarroa, donde son estos medio canarios que tenemos aquí, vascos canarios, en la costa de la Anchove y Bermeo. Entonces, seguramente podremos hacer algo conjunto y llevaremos la lucha también ahí al Parlamento que tenemos en Madrid. Bueno, y empezando por ahí, que es yo creo que lo más importante, el ir unidos como pueblos hermanos. Deciros también, traía aquí algunos recortes de cómo el pueblo está vivo y de cómo se hacen consultas, y de que cuando se hacen las consultas, cómo la gente responde, ¿no? Y la importancia de poder hablar, de poder decidir, porque el que decide está vivo, y ahí está nuestra soberanía, el poder hablar, La democracia, si creemos que realmente es el poder del pueblo, pues poder es derecho a decidir y derecho a expresar lo que queremos ser, ¿no? Y es lo que tenemos que recuperar, ¿no? Ese derecho a ser agentes dinámicos de la realidad diaria. Eso que nos quieren robar, que nos están quitando, que nos están amordazando todavía más.
Bueno, yo tengo dos ejemplos de esta misma semana de cómo el pueblo está vivo. Ha habido una consulta, estamos inmersos en grandísimas macroestructuras y macroinfraestructuras. El canal de Navarra, bueno, el capital que se llevó esto, se ha consultado a los agricultores, a los regantes de allá de Navarra, si querían regar sus tierras a través del sistema tradicional o a través del canal de Navarra y del canal de Itoitz, que fue muy contestado en su día, que por supuesto es muchísimo más caro, y por supuesto lo que han dicho los regantes, han dicho que prefieren seguir regando de sus canales de siempre. Cuando se pregunta, la gente responde. Hay que tener posibilidad de preguntar, posibilidad de responder. En Arrankudiaga-Zoyoa, en Vizcaya también, han hecho una consulta que son pequeños, que estos son pequeños movimientos, pequeñas consultas sobre qué quieren ser. Y ha habido una participación mayoritaria y el 89,69% de las personas que participaron, que fue casi el 62%, pues dijeron que quieren un Estado vasco soberano. Son de ayer mismo, recogidas. Son pequeños gestos, pero que dicen la gente, las consultas valen para recoger el sentir de la gente, ¿vale? Para decidir y para dejar sentir lo que queremos, que es eso que queremos, ¿no? Entonces, lo que está claro es que el que decide está vivo, y la vida es decidir. Y lo que está claro también es que la realidad jurídica está totalmente desconectada en esa España hecha de retales de la realidad social y política, totalmente desconectada. La gente debe ser consultada simplemente por principio democrático. Entonces, bueno, hemos recibido este bofetón, hemos recibido este nuevo bofetón, como están recibiendo venga bofetón en los catalanes, o lo venimos recibiendo nosotros, pero no nos vamos a conformar y vamos a luchar para que se nos oiga. Y entraría un poco al tema de la soberanía energética, que es un poco lo que nos trae aquí y lo que pretende precisamente despojar estas prospecciones petrolíferas, ¿no? Entonces, totalmente ligado a nuestro entender también con la soberanía alimentaria, ya lo comentaba Lucy, y con la soberanía política. Van totalmente ligadas, una sin la otra, pues no puede ser. Lo que está claro es que la energía es un bien escaso, que condiciona el futuro del mundo y que nuestro sistema energético está muy limitado, que no podemos seguir como si nada, como si aquí no pasara nada y venga y más, no podemos seguir así. Bueno, yo provengo del campo y bueno, soy hija de agricultores, nací en un caserío y pues todas mis actividades que he realizado siempre han sido ligadas también al campo, nunca he dejado la actividad agrícola y ahora tampoco. Entonces, me gusta pisar la tierra y ahí pienso que la naturaleza es quizá la empresa más exitosa que podamos ver. Ha durado millones de años y ha llegado hasta ahora, a ver si conseguimos que siga viva, ¿verdad? Entonces, yo creo que merece que la imitemos, a esa empresa tan exitosa. Porque la naturaleza fija los ecosistemas y ahí cierra ciclos. Los organismos comen, generan residuos, esos residuos vuelven al ciclo como comida y así son también comida para otros organismos, son esos ciclos cerrados. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que tenemos que imitar eso, no podemos seguir con este modelo alocado, descontrolado y sin alternativas. La base, desde luego, para Mayur, que ahora tenemos abierta una ponencia sobre soberanía energética y estamos pidiendo un debate en profundidad sobre este tema, porque siempre son parches, son cosas, una política global, un debate profundo sobre dónde estamos y qué necesitamos, ¿no? Y tenemos que ir, porque está claro, tenemos que ir a un modelo mucho más sostenible. Este es totalmente insostenible. Y replantearnos totalmente el sistema. Lo que está claro es que la Tierra no es
no recibimos como una herencia de nuestros padres, sino que es un préstamo que nos han hecho nuestras hijas e hijos. Y son frases que parecen frases hechas, pero es que es la realidad, ¿no? ¿Qué vamos a dejar? ¿Qué estamos dejando? Entonces, para la soberanía energética, básico, primero, reducir. Reducir el consumo y buscar la eficacia energética. Es que está claro, hay que cambiar de chip. Antes le comentaba un poco a Vicente, tenemos un debate allá importante y unas luchas importantes porque siempre hay intereses por medio con el tema de los residuos. Se iba a construir una incineradora muy grande en Guipúzcoa, cerca de pegada a San Sebastián, y entonces eso generó un debate. Bueno, ¿qué hacemos? Esto, o sea, es que lo que va a echar esto al medio va a ser terrible, es que las dioxinas, es que hay informes que dicen que eso es cancerígeno, que eso es mortal de necesidad, ¿no? Entonces, de ahí de ese debate, bueno, ¿qué residuos? ¿Qué pasa con las basuras, no? ¿Qué negocio hay detrás de las basuras y qué podemos hacer? Bueno, la conclusión es pasar de las palabras, de esas 3 R's, de reciclaje, reutilización, reducción, a la realidad, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto realidad? Y al final, lo que se vio claro es que para un auténtico reciclaje hay que separar bien, hay que reducir, pero luego la única manera que asegura que lleguemos a un 80% de reciclaje es la recogida puerta a puerta, que es al final un sistema de recogida. Bueno, eso ha generado un debate terrible. Bueno, la derecha que tenía muchos intereses ahí, primero con la construcción de la incineradora, porque claro, el dinero está precisamente en la construcción, luego que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero primeramente ahí. Entonces, bueno, hay una posición frontal, pero se ha puesto en marcha. Se ha puesto en marcha ya en 30 y pico municipios, la recogida puerta a puerta, y bueno, eso está trayendo un cambio de chip. Y incluso las gentes que ni pensaban que se podía hacer, o sea, se ve ya no es basura, son residuos que van luego al ciclo, como decíamos, a ese ciclo de la naturaleza. Y lo que antes era solamente, bueno, separar, ahora es ya reducir, y vamos a generar menos envases y vamos a comprar más a granel, y bueno, una cosa trae la otra y es otro modo de consumo, y vamos a procurar consumir de aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quiero decir que estos temas, pues al final, pues generan eso, esa reducción del consumo es vital para alcanzar también esa soberanía energética, ¿no? Porque claro, ¿cómo vamos a hablar de la autosuficiencia? Y muchos digan la soberanía energética, con ser autosuficientes, y claro, se te reina la cara, ¿no? Bueno, ¿cómo vais a ser autosuficientes? Claro, cuando la producción, la gestión, el transporte están en manos privadas, ¿cómo nos van a dejar ser autosuficientes, no? Primero eso. Pero luego coges cualquier producto, como, bueno, esto igual es de aquí, pero comes un yogur y ha recorrido 2000 kilómetros sus ingredientes para llegar hasta aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo nos planteamos eso, no? Entonces, lo básico, y ahí, por eso también lo digo un poco, la soberanía energética muchas veces, ahí en el Congreso de nuestras intervenciones lo ligamos también a la soberanía alimentaria, porque precisamente la alimentación es ese sector que pide también tanta energía y que está generando pues lo que está generando, ¿no? esa agricultura industrial y controlada por esas 5 agroindustrias, ¿no? Entonces, ese cerrar el ciclo localmente, producir localmente, transformar localmente, consumir localmente o lo más localmente posible, esto es un factor decisivo en esa vía hacia la soberanía también energética, ¿no? Y desde luego las renovables, ¿qué vamos a decir, no? Pero también las renovables, y a poder ser 100% renovables, aunque sabemos que es difícil, pero que respondan también a las necesidades locales. Eso es, ahí está un poco la madre del cordero también, ¿no? Que no sean también intereses de lobbies, que sean
consensuadas y también socialmente necesarias, porque también vienen las modas y viene la moda de los eólicos y claro, se subvenciona esto, primero es público, ¿qué pasó? Que una gran parte de las torretas también, pues luego pasó a manos privadas y luego el negocio pasa a manos privadas. Y ya el negocio es poner, no se piensa ya en la energía que surge de ahí, o incluso tenemos que cambiar de chip, y de mentalidad y poner las vías hacia eso, ir hacia esa sustitución con las renovables. Porque también hay otro tema, claro, que cada vez hace falta más energía para sacar el gas. Imaginaos, ahora tenemos allá la amenaza del fracking. La cantidad de agua que necesitarías, aparte de todos los daños medioambientales, sociales, el desastre que supondría, pero es la cantidad de energía que pide yo mismo, o aquí las prospecciones petrolíferas, es que la cantidad de energía que pide, es una locura, ¿no? Es algo con lo que hay que acabar, ¿no? Hay que salir de esa locura pues cuanto antes. Entonces, cambiando de raíz, hay que ir a la raíz del tema, es cambiar de raíz nuestro sistema económico y cambiar las tecnologías, poner las tecnologías mirando a las renovables, porque hay la investigación y el Estado español, en Euskal Herria también, es puntero en esto, pero claro, si pegas un hachazo como se ha pegado, pues ya has cortado todo, ¿no? Pero poner la industria mirando a la innovación y a aprovechar las renovables, pues ahí está la única salida. Entonces, necesitamos pues compromiso político, pero compromiso también personal de cada uno de nosotros. Y bueno, por daros algunos datos en Euskal Herria, la insostenibilidad del sistema es que cae por su peso. Bueno, ya os he hablado del tren de alta velocidad, que se está llevando todos los recursos, se está quitando de educación, pero claro, hablan de, esto lo paga el Estado, pagan los presupuestos del Estado, pero claro, como no paga, se adelanta, o sea, el gobierno vasco está adelantando para luego algún día recibir. Claro, se está quitando de sanidad, de educación, de ayudas sociales, de dependencia, de todo eso. Está ahí el monstruo ese que no para. Tenemos el tema del fracking que afecta, en las 4 provincias de Euskal Herria Sur, pues más de la mitad de los terrenos, más en algunas provincias que en otras, pero está ahí ahora mismo permiso para hacer prospecciones de fracking, para hacer sondeos, para ver si hay gas. La técnica de la fractura hidráulica, que es terrible y una amenaza impresionante. 125.000 firmas se han recogido para una iniciativa legislativa popular que, como os imaginaréis, han ido así directamente ahí. Pues esa es la democracia que tenemos y esa es la situación que tenemos por los intereses que hay alrededor, porque claro, hay empresas vascas que el gobierno vasco dice que no, el fracking, igual no nos parece muy bien, pero hay que hacer sondeos para ver si hay, por si acaso. Claro, el negocio está precisamente en hacer los sondeos, en destrozar todo lo que se puede y luego ya se verá, como aquí comentaba antes el compañero, que el negocio ya está hecho. Aunque no se haga, ya hay negocio, porque ya hay exenciones, ya hay ayudas y ahí se lo guisan y se lo comen, ¿no? Tenemos Garoña ahí, que está ahí una amenaza, me río yo de Halloween. Y tenemos una línea de alta tensión eléctrica también que cruza desde Navarra hasta, cruza todos los pueblos, y claro, es el transporte eléctrico, porque claro, para todas estas grandes infraestructuras hace falta electricidad, claro, entonces hay que llevar de un lado a otro. Y tenemos el canal de Navarra, los embalses que se rompen por todos los lados, el embalse de esa que viene creando peligros gravísimos. Y ese es el panorama que tenemos así, a grosso modo, para que veáis que
que mal de muchos consuelo de pocos, ¿verdad? Que estamos juntos aquí en la lucha y bueno, por daros unos datos, en la comunidad autónoma solo con las renovables solo llegamos al 6%. A nivel del Estado, con las eólicas se llega al 18%. Nosotros estamos bastante atrás. Con las fotovoltaicas a nivel del Estado el 3%. Y bueno, pero claro, así todo, las fósiles y las nucleares siguen recibiendo cuantiosas subvenciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues ante esa imposición constante de proyectos energéticos que no responden a nuestras necesidades y además están destruyendo esa empresa tan exitosa de la que os hablaba, ¿no? De la naturaleza que ha llegado viva hasta hoy, pues solo nos queda unirnos y luchar. Y bueno, en esa lucha contra las prospecciones, pues nos tenéis al lado y bueno, seguro que me imagino que vosotros también estaréis al lado nuestro en la defensa de esta tierra madre, que es la única que tenemos y es la que nos va a dar salud y futuro, es la única que nos puede dar. Y bueno, ya acabaría así para dejaros que hay un poco de tiempo, haya coloquio, preguntas o... Se va a abrir ahora un turno de preguntas para todo aquel que quiera intervenir y aportar o preguntar a la compañera Maite Aristega. Vamos a ver si... Bueno, ya sabemos que la situación de que el Tribunal Constitucional ha suspendido momentáneamente la consulta y que en el Parlamento Europeo diferentes grupos y diferentes eurodiputados están tomando la iniciativa de ver si Europa saca alguna directiva que de alguna forma impida a España que autorice las prospecciones. Pero desde el Parlamento Español, ¿qué iniciativas se podrían tomar para presionar un poco al ministro de Industria y al gobierno del Partido Popular para que se frenen estas prospecciones? Sí, bueno, en primer lugar decir que la verdad es que están bastante inmunizados, Es bastante frustrante. Si empezáramos a contar la batalla del Parlamento, ya es muy frustrante. Al final te quedas con que ese mensaje llegue a la calle y la gente se entere y de la grandísima injusticia que están cometiendo, porque este Estado se cae a pedazos, ¿no? Y la democracia se cae a pedazos, la poca que había. Pero, bueno, nosotros por nuestra parte tenemos bastantes dificultades en cuanto a cupos y tal, de preguntas, porque claro, no nos dieron grupo, ahí hicieron, bueno, un cuchillazo terrible con nosotros, ¿verdad? Y entonces estamos bastante limitados. Pero sí que con otros grupos que puedan ser también afines y puedan ver este tema con buenos ojos, podemos hacer a base de preguntas o una interpelación, y porque además pues ya hay dos temas. Uno es el de las prospecciones, que es un disparate, y otro es el de negar pues, la consulta, ¿no? Que es una tras otra lo están haciendo, pero unir las dos cosas, o si se quiere por separado, pero sacar ese tema a la calle. Entonces lo estudiaremos, ya lo estudiaremos y algo haremos. Algo haremos porque no se ha oído, de hecho para mí algunas cosas han sido una novedad de las que me he enterado aquí. No es un tema que... Bueno, hay tantos temas. Es tal el disparate que hay allá, ¿no? Y es tal la deriva que ya es una tras otra, pero este tema que es tan crucial para Canarias, pues no ha tenido la importancia que ha debido tener. Entonces, pues trataremos de dársela y buscaremos formas. Lo haremos pronto, porque vamos, la negación, el día 23 están ahí y estaremos en contacto a ver qué podemos hacer. Bueno,
La empresa exitosa esa de la que usted habla, en nuestra tierra, un desastre. En nuestra tierra, la agricultura, la ganadería, la pesca está desarticulada, no existe. Va en todos los proyectos en Canarias, va en la línea de ser más dependiente. La línea de convertirnos en un portaaviones en el Atlántico, un punto estratégico y punto, no importa la desertización. También allí se quiere construir trenes, lo mismo, la misma línea, grandes inversiones, destrucción del territorio y dejar el equipamiento ahí, no importa. En la misma línea, otro producto, como puede ser el gas, introducir gas, pero el problema de fondo lo que quiere es hacer los grandes anillos para meter el gas, que vengan los metaneros, y el negocio, y punto. En esa línea va todo. Por eso que nuestra línea de que hablábamos al principio, ojalá esa tierra que sí teníamos volviera a resurgir precisamente teniendo la soberanía. En esa línea de la soberanía yo quiero hacer dos preguntas. Uno, a pesar del carácter optimista que yo sé que tiene Lucy con lo que está pasando en este momento con las prospecciones, pero me gustaría hacer dos preguntas que las voy a responder los tres. ¿Cuáles son las estrategias? Porque muchas veces estando muy mal, peor la población, no necesariamente salen los mejores momentos y se organiza mejor para buscar los objetivos, sino muchas veces es mejor hablar de cómo elevar la conciencia de un pueblo de lo que realmente necesita, porque el pueblo está adormecido con el sistema, con la visualización, etc. Y lo otro, desde el punto de vista ya del País Vasco, es desde el punto de vista de ejercer el derecho, porque yo nunca digo eso, citar nación, ejercer el derecho de autodeterminación, ya que se ha hablado de Cataluña, ya que nosotros también siempre hablamos de este tema desde el punto de vista de la izquierda vasca. ¿Cuál es el proyecto a medio y largo plazo sobre ejercer el derecho a la autodeterminación como pueblo? Bueno, yo decía lo de la empresa exitosa porque no sé cómo se ha mantenido hasta ahí, pues que la hemos destrozado en 3 décadas. Yo creo que estamos acabando con ella, pero a macha martillo, ¿no? Entonces, ese es el problema, la dependencia, ¿no? Entonces, cuanto más dependientes seamos, energéticamente, agrícolamente, o sea, es que estamos perdidos. Entonces, lo contrario, la soberanía y poder decidir nosotros, ¿no? Y ahí es la clave, ¿no? Cómo elevar la conciencia, cómo llegar a la gente que tiene otras prioridades o que no se da cuenta de que estos son bienes que se agotan, que no hay vuelta atrás, que cómo vamos a recuperar. Y pues claro, yo tampoco tengo la fórmula mágica, ¿no? Pero os he comentado lo del tema de los residuos porque allá, por ejemplo, en Guipúzcoa ha sido un acicate, ¿eh? Y eso que, y ligándolo con el otro tema, también llevamos mucho tiempo, claro, con la lucha por nuestro derecho a decidir y bueno, con la lucha por intentar que los derechos de todas las personas se respeten, los derechos de las personas, y que hemos dejado temas medioambientales, agrícolas, o sea, como sectoriales, como de poca importancia, cuando son vitales. Y ahora nos vamos dando cuenta, y allá mismo, que vamos llegando a gestionar, ya políticamente a administrar, y sobre esto ¿qué pensamos? Es que no nos hemos parado a pensar. Y te quedas a veces con la cosa esa general de autodeterminación, y no nos hemos parado a pensar en qué comemos, cómo está afectando esto a nuestra salud, cómo está nuestra agricultura, que ya no llega ni al 1% del PIB, o sea, de la población, vamos, ya ha desaparecido en las grandísimas naves industriales, están sustituyendo a las personas, ¿no? Esa situación. Entonces, por ejemplo, el tema ese de los residuos ha sido un acicate y ha hecho pensar a las personas. Y a veces cuando hay esa confrontación, pues ves que, pero ¿por qué se queja tanto el PNV allá, no? Porque claro, su negocio está en peligro. Y igual que eso, pues hay que sacar otros temas. El tema de la salud, ahora mismo, bueno, la afección, aquí no sé, pero creo que aquí también es bastante, pero los cánceres que están surgiendo, etcétera, por lo que es que, claro, ahora ya todos los médicos dicen comer biológico, comer orgánico, comer de la tierra, comer agroecológico,
Entonces, y antes no te lo decían, antes lo primero que te quitaban era la leche de vaca que te trae la casera, ¿no? Y son ellos los que han destruido muchas veces. Y ahora eso se está viendo. Pues claro, convocas cualquier reunión, cualquier charla y bueno, para conseguir la gente que hay aquí tienes que... Pero convocas una charla sobre macrobiótica o producción o consumo orgánico, se te llena la sala. En el pueblo ha habido 4 sobre macrobiótica y así estaba. Macrobiótica, pero bien dirigida y hacia consumo local y consumo lógico, de agricultura lógica. Entonces, pues igual a través de la salud también hay que ir tirando. Es que yo tampoco tengo fórmulas mágicas, pero es que tenemos que partir de cada uno, ¿eh? Cada uno, por ejemplo, al consumir, estamos haciendo un acto revolucionario. Y ahí tenemos que ir. Y ahora mismo la situación de la salud es, pero muy preocupante, ya es la salud de la tierra y de las personas que habitamos, por la causa de eso, ¿no? Y bueno, seguramente mis compañeros tendrán estrategias más elaboradas. Y sobre el proyecto, el derecho a decidir, pues ahí estamos a la vera, y un poco, bueno, llevamos ya 3 años también desde que ETA dejara las armas y un poco por toda esa problemática de la convivencia, de los presos, de ese arrastre que traemos con este gobierno, en lugar de ir para adelante, vamos para atrás. Y los derechos están siendo machacados pues, muchísimo más que antes, ¿no? O sea, muchísimo más que cuando ETA estaba ahí, ¿no? Entonces, pues eso está siendo también un lastre, es un lastre también el PNV, que al final con ellos es difícil, sin ellos es imposible, y eso históricamente es así, y no acabamos de arrancar, porque claro, el derecho de autodeterminación existe, está ahí, y lo que hay que hacer es ejercitarlo. Y los catalanes van por su vía de bofetada aquí, bofetada allá, pero van para adelante. Y nosotros estamos un poco ahí mirando y bueno, pues como estrategia, así, para decirte claramente, pues ahora mismo hay que salvar otros escollos para ir luego a socar. Ya tenemos 500 presos en las cárceles, 500 presos alejados a miles de kilómetros todos, muchísimos de ellos que están solo para hacer política. Entonces, hay situaciones que hay que ir superando, avanzando. Tenemos pues la dinámica de Gure Escudago, por ejemplo, bueno, un poco copia de la catalana, pero este sábado también va a ser un acto que será un titulario mosaico en Donosti, y ahí vamos aunando fuerzas y bueno, veremos a ver, las elecciones están ahí, también suponen siempre un freno para avanzar en estas cosas y bueno, esperamos que las fuerzas independentistas, los que apostamos realmente por un Estado soberano, pues demos otro paso adelante y bueno, consigamos más fuerza que nos ayude también para ejercitarlo, pues que lo tenemos sobre la mesa. Lo tenemos sobre la mesa, pero no somos capaces de dar el paso. Pero bueno, ahí estamos, ahí estamos y vamos por delante. Mira, perdona un momentito. Nos quedan exactamente 10 minutos. Entonces, hay pedida 1, 2, 3 palabras. Entonces, yo les pediría, por favor, les pediría que fueran bastante concisos en la pregunta para que la respuesta también sea lo suficientemente cortita para que no nos vayan a echar a borrazo del local. Dependemos de la amabilidad de la provincia y nos dice también que las horas hay que terminar. Sin más, después que yo sé que has levantado la mano 17 veces, te toca a ti. Sheila, por favor. Sí, a mí me gustaría preguntarle sobre un caso que leí hace tiempo sobre una plataforma petrolífera en Euskadi llamada La Gaviota, que hubo una venta de esa plataforma, creo que fue de Repsol a Enagás,
de unos 88 millones de euros y que de alguna forma Yo Soy Unimás ayudó a que esa transacción se llevara a cabo y acabó al final de la legislatura, creo que entendí, acabó siendo un alto cargo de Repsol y no sé si podría explicar un poco el caso porque no lo conozco bien y si fue así tal cual, pues si ha habido más casos de puertas giratorias tan flagrantes. Pues se lo explico muy bien, pues hay que ser trocitos, sí, hay que hacer bien. Hacemos una cosa, hacen todas las preguntas, tomamos nota y... Buenas tardes o buenas noches ya. En primer lugar, disculpas por llegar tarde, otras obligaciones me impidieron llegar a las 8, pero no quería perderme la posibilidad de participar en este debate. Hay poco tiempo, pero hay algunas cosas que yo creo que conviene que nos planteemos. Tenemos por delante una batalla, pues así, una batalla, en la que seguramente todos estamos de acuerdo que la única manera en que podemos tener alguna posibilidad de vencer, no es fácil, es mediante la organización popular. Solamente si conseguimos tener una organización popular potente, que permita plantear una batalla sostenida en el tiempo, tenemos alguna posibilidad contra una multinacional. Quien piense que nos va a salvar la Unión Europea, que nos va a salvar un Parlamento, que nos va a salvar un tribunal, está creando ilusiones que después pues provocan muchas decepciones que tienen consecuencias desastrosas, ¿no? Entonces, planteaba esto porque creo que los colectivos que están en la lucha contra las prospecciones deben partir del hecho de que en Canarias no tenemos una gran organización, es decir, no tenemos organizaciones con gran incidencia en la sociedad, pero en base a lo que tenemos que trabajar y plantear las actividades o las luchas que podamos dar. Si en vez de eso nos ponemos detrás de la institucionalidad, un poco para, no sé con qué función, pero como creo que ha sucedido, apoyando la consulta propuesta por Paulino Rivera, nos puede pasar lo que nos ha pasado. Una consulta que ha sido suspendida cautelarmente, como se sabía que iba a suceder, no puede haber ningún tipo de sorpresa, porque Paulino de Rivera dejó claro lo que iba a hacer si el Constitucional hacía lo que ha hecho, y un movimiento que hace 2 semanas decía que iba a haber una consulta el 23 sí o sí, y que hoy decía que a lo mejor el 15 de noviembre decidían si había consulta o no había consulta. Yo creo que debemos ser serios con eso. Una consulta no se organiza en 4 días y una consulta no puede plantearse poniendo una urna en Triana y en otras calles céntricas de cada ciudad. Tiene que ser una consulta que permita participar a los 2 millones de personas que tenemos en este archipiélago. Y creo que ahí los colectivos tienen un reto en el que se juega su propia credibilidad, ¿no? Si no somos, y concluyo porque sé que hay poco tiempo, si no somos capaces de apartarnos de la institucionalidad, de tener una independencia y de organizar nosotros esta lucha, las consecuencias pueden ser desastrosas. Y hablo de las prospecciones, pero hablo de todo lo que tenemos por delante. Creo que hay experiencias también atrás, incluso sindicales en Canarias, de uniones que se supone que nos iban a servir para algo, con comisiones obreras, UPT, que a día de hoy no se sabe para qué sirvieron, salvo para que el 1 de mayo hubiera más gente y las organizaciones convocantes pudieran quedarse tranquilas, ¿no? Entonces yo creo, y concluyo aquí, que hace falta una autocrítica muy seria, muy veraz y nada de autoengaño con respecto a esta lucha, porque si no puede ser desastroso. Es decir, ahora tenemos una consulta o no tenemos una consulta. La consulta se prometió que iba a haber. Si no la hay, es lógico que la gente se desilusione y se desmovilice. Creo que debemos reflexionar seriamente sobre esto. Muy buenas, yo voy a ser bastante breve. Lo mío es una pregunta y una petición a la compañera Mike, que la solidaridad, como es de lo que se ha hablado, que la solidaridad en la lucha contra las petroleras y por la desmilitarización de Canarias, por el Estatuto de Neutralidad, se lleve no solo al Parlamento, sino que se intenta hacer desde las bases del País Vasco y del resto de pueblos que están oprimidos por el Estado español, pues muestras de solidaridad hacia el pueblo canario y que nuestra lucha de verdad vaya unida, fuera de los parlamentos y fuera de las elecciones. Y la otra es una pregunta que no es para ella, sino para los compañeros Vicente y Lucy, que cómo va a afrontar la izquierda independentista canaria
los partidos políticos de la izquierda independentista canaria que fueron unidos en las elecciones europeas, la coyuntura que vive nuestra patria ahora mismo, que es que estamos totalmente divididos, estamos totalmente desorganizados y tenemos que unirnos más allá de las elecciones. Tenemos que hacer que esta coalición no sea una coalición, sino que se convierta en una unidad a nivel popular, a nivel organizativo de base, de la acción y la lucha de todos los colectivos independentistas de la izquierda, como otros que no están presentes, como Azarú, y por ahí avanzar hacia la vía de la unidad y poder plantarle cara y poder darle, como decía Maite, bofetadas al Estado español en vez de que él nos las dé a nosotros. Sí, yo había esperado hasta el final porque para ver si algún compañero lo decía, ya que nadie me ha dicho, lo voy a decir yo. Tú has hablado, Maite, de 500 presos. Todos los días cuando abrimos el Facebook vemos a Arnaldo Otegi, pero sabemos que hay muchos más que Arnaldo Otegi. Desde aquí creo que si todos coinciden conmigo, hazle llegar a todos ellos un abrazo solidario. Dice Maite, si quiere, con dos palabras. Lo que decía Sheila, totalmente de acuerdo, lo has explicado muy bien. Las puertas giratorias giran y giran, y allá en nuestra casa el PNV es el eje, y está ahí. Y bueno, el ejemplo de Imaz ha sido clarísimo, Petronor y el cargo. Y bueno, tenemos ejemplos, Ardanza, o sea, todos los ex pasan a cargos de responsabilidad. Y bueno, un ejemplo clarísimo. Lo uniría con lo que comentabas sobre la organización popular. Totalmente de acuerdo. Por eso antes también comentaba, se pueden hacer cosas desde las instituciones para hacer llegar a la calle, pero para hacer llegar eso, porque si tenemos a Cañete allá en la Comisión de Cambio Climático en Europa, ¿qué vamos a esperar? ¿No? Es que, vamos, está claro que ellos se lo cuecen y se lo... Entonces, sí, porque estamos ahí en las instituciones y usarlo como una herramienta más, pero sin hacernos falsas ilusiones porque sabemos que nos va a dar cuenta. Entonces, la organización popular y la lucha conjunta imprescindible. Y también lo digo con lo tuyo, porque no he hablado de la desmilitarización, pero claro, que nosotros también tenemos de eso bastante. Entonces, son dos temas, la dependencia energética, el uso que quieren hacer, aquí las prospecciones, ahí todo lo que tenemos, y la desmilitarización pueden ser dos temas, por ejemplo, que nos pueden llevar pues unidos y dar una respuesta, como decías, más allá de las elecciones. Estoy de acuerdo. Bueno, yo quiero también aprovechar para contestar algunas de las cuestiones que se han planteado respecto a lo que plantea Irán. Esto es un trabajo a largo plazo, es un trabajo que efectivamente reorganizar a la izquierda independentista en Canarias no va a ser una tarea fácil, pero hay que ponerse a ello. No tenemos alternativa, quienes de verdad creemos que esa es la vía más adecuada para que este pueblo pueda llegar a un sistema económico, político y social más justo en el menor tiempo posible. Y por tanto, bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es ponerse a trabajar, y a mí me parece que en muchas ocasiones perdemos mucho tiempo pensando en las diferencias y muy poco en pensar en cuáles son aquellas cuestiones que nos unen. Respecto a lo planteado por Cristóbal, que afecta más a la Coordinadora Canaria contra las Prospecciones, aunque este acto está organizado por la coalición Los Pueblos Deciden, yo quiero plantear como parte de esa coordinadora algunas cuestiones. En primer lugar, yo, por decirlo en terminología de nuestro envite, niego la mayor. O sea, yo no estoy de acuerdo con que la coordinadora en ningún caso se haya escondido, se haya tapado o haya sido colaboracionista de las políticas institucionales que se hagan. Otra cuestión es que nosotros entendemos que el gobierno de Canarias tiene una obligación con este pueblo, y esa obligación tiene que cumplir, de que, por supuesto, si se trata de defender a Canarias, no íbamos a dudar lo más mínimo en reunirnos con el diablo, lo hemos dicho en varias ocasiones, si fuera necesario. Respecto al conflicto generado en torno a la famosa preguntita, decirles que evidentemente, lo dijimos en más de una ocasión, esa no era nuestra pregunta, no es la pregunta que nosotros propusimos en ese turno de que cada uno haga su propuesta, no fue la pregunta que nosotros propusimos. Para nosotros la pregunta que se debía haber hecho
y que se debe hacer si el pueblo de Canarias está de acuerdo o no con que en sus aguas territoriales haya prospecciones petrolíferas y explotación de hidrocarburos, pero evidentemente sabíamos que no era la pregunta que iba a salir. Aún sin ser nuestra pregunta, entendíamos que esa consulta debía apoyarse, pero debe apoyarse fundamentalmente por una razón, porque este pueblo tiene derecho alguna vez a decir algo sobre su futuro, aunque no sea lo único que deba decir. O sea, entendíamos que se ha hecho, entendemos además que se hizo una interpretación, o sea, cuando la pregunta incluye modelo, evidentemente nosotros no apoyamos el modelo de desarrollo que hasta este momento ha habido en Canarias, sin embargo, entendíamos que ese modelo no se debe cambiar por un modelo petrolero, sino por un modelo que sea acorde con el medio ambiente y acorde con el desarrollo futuro de nuestro archipiélago, que podamos dejar una tierra a futuro para nuestros hijos. Que el Tribunal Constitucional iba a suspender, bueno, mira, la verdad es que yo no me creí, Cristóbal, que pudiesen llegar tan lejos, porque es evidente que esto es una suspensión claramente política, porque cuestión jurídicamente eso es inconcebible. De todas formas, la mayor parte de la coordinadora entendía como colectivo que efectivamente se iba a suspender. Pero es importante también llegar a este momento, es importante llegar precisamente por lo que tú has dicho, porque la conciencia, para que siga avanzando, hay que articularla. Y una forma de articularla también es que se entienda que no se nos quiere escuchar, que no se quiere permitir que el pueblo canario decida. Luego, a mí me parece que muchas veces confundimos los titulares con lo que realmente se ha dicho. Por ejemplo, el titular de sí o sí el 23 se va a votar, el literal de lo que dijo el compañero, ¿no era eso? Era que la coordinadora sí o sí iba a conseguir que se hiciera una consulta. A esta altura, nosotros mismos hemos, efectivamente, en la reunión que hemos hecho el sábado de distintas islas, hemos dicho que fue un error hacerlo de esa forma, porque dimos lugar a ese titular, a que el día 23 iba a haber una consulta. No descartamos esa posibilidad, la estamos estudiando, efectivamente entendemos que hay que organizarla bien, pero para nosotros lo más importante y nuestra auténtica batalla son las asambleas populares. Eso se tiene que saber, porque sabemos que ninguna consulta sea vinculante, ni la que hagamos nosotros, pero tampoco lo era la del gobierno de Canarias. Por tanto, para nosotros la batalla decisiva para que este pueblo pueda manifestarse es la organización de las asambleas populares. Y en eso llevamos ya bastante tiempo, hay ya bastantes asambleas en marcha en distintos municipios de esta isla en concreto, que es donde más avanzado está, y en distintos barrios de este municipio. Yo les recomendaría además que todo el que quiera se una. Les podemos decir ahora, si quieren, para no perder mucho tiempo aquí, les podemos decir la fecha de cada una de ellas. Y a mí me parece, Cristóbal, y lo digo con todo el cariño del mundo, que cuando se ha realizado un trabajo desde 2012 hasta hoy, hemos sido una de las plataformas más constantes en Canarias, con más trabajo realizado, con mayor gente movida en las calles, y yo creo que eso lo podemos demostrar, tus propios vídeos pueden demostrar que hemos sido de las plataformas que más gente ha movilizado en las últimas décadas en Canarias. A mí me parece que se ha intentado, y lo digo bueno, pues con mi respeto para las opciones políticas que lo han hecho, allá ellas con sus responsabilidades, que se ha intentado condenar a la coordinadora por haber apoyado la consulta que hacía el gobierno de Canarias, que nosotros entendemos que es quien tenía que hacer una consulta, porque un gobierno que dice ser la voz de su pueblo tiene que serlo de forma consecuente, y de hecho yo hoy digo públicamente que este gobierno es un gobierno de cobardes y que Paulino Rivera no tiene el valor político de decirle a Madrid: suspendan la autonomía si quieren, pero yo consulto a mi pueblo, que ese es mi deber. Y se ha condenado desde determinadas opciones políticas a la coordinadora canaria contra las prospecciones por haber aceptado participar en ese referéndum. Si hoy el referéndum seguiría vivo, seguiríamos estando ahí, porque a este pueblo se le va a escuchar con gobierno de Canarias o sin gobierno de Canarias.